Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo se comparan fracciones, es decir, cómo se sabe si una es mayor que otra. Se puede hacer de varias formas. Una de ellas, la primera, sería representarlas gráficamente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la fracción 2/4 y la fracción 3/4 y las represento, en la primera veríamos que tenemos que hacer la unidad 4 partes, como nos dice el denominador, y coger 2, como nos dice el numerador. Y en la segunda, también tendríamos que hacer 4 partes, y en este caso cogeríamos 3. Viendo la representación gráfica, vemos que la fracción 3/4 es mayor que 2/4. Esa sería una de las maneras de hacerla. Entonces diríamos pues que 2/4 es menor que 3/4. Otra manera que tenemos de hacerlo sería calculando cuánto vale cada fracción. Es decir, dividiendo numerador entre denominador. Si yo aquí divido 2 entre 4, veríamos que esa fracción vale 0,5. Y esta, dividiendo 3 entre 4, veríamos que su valor es 0,75. Por lo tanto, como 0,75 es mayor que 0,5, concluiríamos también que esta fracción es mayor que esta. Pero vamos, en general, ni vamos a dividir numerador entre denominador, ni vamos a representar gráficamente, porque si la fracción es grande, pues sería un engorro andar representándola gráficamente. Entonces vamos a ver distintos casos que se nos pueden presentar en fracciones. El primer caso sería en el que esas fracciones que tenemos que ordenar o comparar tuviesen el mismo denominador. Vamos a poner 3 fracciones, 4/8, 3/8, 6/8. Bueno, pues en el caso en el que tuviésemos el mismo denominador, la fracción mayor sería la que tuviese el numerador más grande y la fracción más pequeña sería la que tuviese el numerador más pequeño. Y eso es así porque si los denominadores son iguales, quiere decir que hemos repartido o hemos dividido la unidad en las mismas partes. Por lo tanto, los trozos que estamos comparando son iguales. Entonces, si yo cojo de esos mismos trozos más aquí que aquí, pues esta fracción sería mayor. Aunque no vamos a hacer la representación gráfica para compararlas, pero aquí sí que podemos hacerla para verlo. O sea, yo tendría una unidad dividida en 8 partes y cogería 4. En esta volvería a dividir la unidad en 8 partes y cogería 3. Y en esta volvería a dividir la unidad en 8 partes y ahora cogería 6. Vemos que la que más parte rayada tiene es esta. La siguiente esta y la siguiente esta. Pero vamos, esto lo hemos hecho para verlo. Pero lo único que tenemos que saber es que cuando las fracciones tienen el mismo denominador, la fracción mayor va a ser la que tenga el numerador más grande. O sea que si yo quiero ordenar estas fracciones de mayor a menor, tendría que poner que 6/8 es mayor que 4/8 y es mayor que 3/8. Con lo cual ya tendría las fracciones ordenadas y comparadas. El segundo caso que se nos puede presentar es cuando en vez de tener los mismos numeradores, tuviésemos los mismos denominadores. Perdón.
Si en vez de tener los mismos denominadores, como hemos dicho ahora, tuviésemos los mismos numeradores. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 2 cuartos, 2 sextos y 2 octavos. En este caso lo que tenemos son los mismos numeradores. Bueno, pues cuando nos ocurre esto, la fracción mayor sería la que tuviese el denominador más pequeño, al contrario que antes. ¿Y por qué eso es así? Pues porque si yo la unidad la hago menos partes, los trozos que me salen son mayores. Por lo tanto, si cojo 2 trozos mayores aquí, serán más grandes que si cojo dos trozos de esta que son más pequeños. Aquí veríamos que la unidad la tendríamos que hacer 4 partes, con lo cual los trozos saldrían así. Sin embargo, aquí, al dividirla en 6 partes, los trozos son un poquito más pequeños. Y aquí, al dividirla en 8 partes, los trozos serían más pequeños todavía. Por eso, cuando el denominador es más pequeño, los trozos son más grandes. Y por tanto, si tenemos todos los numeradores iguales, la fracción mayor sería la que tuviese el denominador más pequeño. Si esto lo representáramos también, aquí cogeríamos 2 trozos, aquí también cogeríamos 2 trozos y aquí también cogeríamos 2 trozos. Pero como los trocitos que vamos cogiendo en una y en otra son diferentes, pues vemos que la mayor de todas es la que tiene el denominador más pequeño. Por lo tanto, aquí me quedarían ordenadas de esta manera. 2 cuartos sería mayor que 2 sextos y sería mayor que 2 octavos. Y el último caso sería cuando no tuviésemos ni numeradores iguales ni denominadores iguales. ¿Qué haríamos ahí? Pues ahí lo que haríamos sería ponerlas a común denominador, y una vez que las tuviésemos a común denominador, actuaríamos como en el primer caso, porque si ya tenemos el mismo denominador en todas, la fracción mayor sería la que tuviese el numerador más grande. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 3 fracciones de las que no hay ni el mismo numerador ni el mismo denominador. Entonces, a menos que las representásemos, pues para compararlas lo que haríamos sería pasarlas o ponerlas todas a común denominador. Esto sabéis que lo haríamos con el mínimo común múltiplo. 4 sería 2 al cuadrado, 8 sería 2 al cubo y 12 sería 2 al cuadrado por 3. En este caso, el mínimo común múltiplo de estos 3 números sería 2 al cubo por 3, que son 24. Bueno, pues hacemos unas fracciones equivalentes a estas, de tal forma que todas tengan el mismo denominador, en este caso 24, y ya las compararíamos como en el primer caso. Para cambiar ahora los numeradores, dividimos 24 entre 4 me da 6, por 3, 18. 24 entre 8, 3, por 5, 15. Y 24 entre 12, 2, por 7, 14. Bueno, pues en este caso, como ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador, la fracción mayor sería la que tuviese el numerador más grande, como dijimos antes. Por lo tanto, esta sería la mayor, esta sería la mediana y esta sería la pequeña. Pero si a mí me han pedido que ordene estas, como esta es una equivalente a esta equivalente a esta y esta equivalente a esta, lo que yo tendría que ordenar son las de arriba. Esto lo único que he hecho ha sido transformarlas para darme cuenta cuál es la mayor y cuál es la menor. Entonces, ordenadas en este caso, me quedaría que 3 cuartos es mayor que 5 octavos y mayor que 7 doceavos. Bueno, pues estos son los casos que se nos pueden presentar para ordenar fracciones, para compararlas entre ellas, para ver cuál es mayor, cuál es menor. Ya hemos dicho que podemos hacerlo representándolas gráficamente, pero bueno, eso tampoco sería, porque si son fracciones muy grandes y de denominadores grandes, sería muy engorroso.
Podemos también dividir numerador entre denominador, con lo cual nos saldría su valor, número decimal, pero lo más correcto que debemos hacer es eso. Resumiendo, si tienen el mismo denominador, la fracción mayor será la que tenga el numerador más grande. Sin embargo, si tienen el mismo numerador, la fracción más grande será la que tenga el denominador más pequeño. Y si no tienen ni el mismo numerador ni el mismo denominador, las pondríamos todas a común denominador y actuaríamos como en el primer caso, viendo que la mayor sería la que tuviese el numerador más grande. Bueno, pues ya tenéis aquí para poder comparar fracciones. Por hoy, nada más. Hasta pronto.